Muy bien. Podrán alegar en contra del recurso, pero vamos a ver si escuchamos a una persona hoy día y las demás personas van a poder alegar el día martes 28. Puede alegar don Cristian Doren por Chile Actores. Buenos días, señor ministro. Buenos días, Ilustrísima Corte. Se escucha bien, ¿cierto? Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, con la venia de esta Ilustrísima Corte, vengo a alegar en contra del recurso de reclamación presentado por Anatel y otros usuarios en contra de la resolución de término dictada por el Honorable Tribunal de Defensa de Libre Competencia en el procedimiento ERN 25 del año 2018, para que éstas sean rechazadas en todas sus partes con expresa condena en corte. Como ya ha dicho la señora relatora, esta solicitud de recomendación normativa se inició en virtud de que Anatel hizo una presentación ante el Honorable Tribunal de Defensa de Libre Competencia, señalando que la normativa relativa a la fijación o la tarificación de los derechos de propiedad intelectual, derechos de autor, conexos y de remuneración, adolecía de ciertas fallas que entregaban a las entidades de gestión colectiva un poder monopólico incontrarrestable, o que no tenía contrapesos, y que les permitía fijar e imponer unilateralmente las tarifas a los usuarios. Pues bien, esta solicitud, como quedó claramente establecido por el Tribunal de Defensa Libre y Competencia, carece de todos los supuestos que contempla la ley para poder dar inicio a un procedimiento de aplicación de una recomendación normativa de acuerdo a lo establecido en el artículo 18, número 4. ¿Cuáles son estos supuestos? Pues bien, para que se pueda ejercer esta potestad, la modificación, una recomendación de modificación, debe referirse sobre una norma o contraria a la libre competencia, o bien debe haber una recomendación de dictación de una nueva normativa que sea necesaria para fomentar la competencia o respecto de una actividad que se está dando en condiciones no competitivas. ¿Qué quiere decir esto? Es que la existencia de un problema de competencia es esencial para el ejercicio de la facultad del artículo 18, número 4. Esto es bastante claro. Acá no estamos discutiendo si las normas son buenas o malas, no estamos discutiendo si los hoteleros debieran o no debieran pagar derechos de propiedad intelectual, no estamos discutiendo si tal cual acción es un acto de comunicación pública. Acá lo que estamos discutiendo y lo que debiera discutirse es de si existe un problema de competencia efectivo que habilite al Honorable Tribunal de Libre Competencia, en este caso a la Excelentísima Corte, a ejercer esta facultad contenida en el decreto ley 211. Pues bien, de acuerdo a este supuesto de aplicación de la norma, Anatel y también los demás usuarios, y tal como se ha reiterado varias veces en esta Corte, se ha establecido que existe un problema de competencia bastante concreto. Esta sería la supuesta existencia de un poder monopólico sin contrapeso que permitiría a las entidades de gestión colectiva imponer tarifas unilateralmente. Pues bien, tal como destacó la Fiscalía Nacional Económica, tal como destacó el Tribunal, tal como se revisó durante prácticamente un año completo en el Honorable Tribunal de Libre Competencia, no existe evidencia alguna de que las entidades de gestión colectivas cuenten con un poder monopólico sin contrapeso, ni mucho menos que puedan imponer tarifas unilateralmente. Este supuesto simplemente no es real. De hecho, lo que sucede es todo lo contrario. Para poder explicar lo que queremos decir, es importante destacar algunos elementos que se establecen en la Ley de Propiedad Intelectual. En primer lugar, la Ley de Propiedad Intelectual lo que establece es un sistema de negociación bilateral. En este sistema de negociación bilateral, contrariamente a lo que sostienen las entidades de gestión colectiva, el poder no radica en la entidad, sino que radica en los usuarios. ¿Por qué? Por una parte, porque las entidades de gestión colectivas se encuentran obligadas a autorizar el uso de los derechos conexos a quien quiera contratar con ellos y no cuentan con ninguna herramienta para impedirlo. Es decir, si un usuario quiere usar los derechos del que administran las entidades de gestión colectiva, puede seguir haciéndolo aunque no pague. Y el único derecho que tiene la entidad es intentar de cobrar la tarifa por ese cobro. De hecho, esto es lo que sucede usualmente. En segundo lugar, si bien las entidades de gestión colectiva pueden publicar tarifas, y de hecho publican tarifas unilateralmente, carecen de un mecanismo eficaz de cobro. De hecho, el único mecanismo que tienen para intentar cobrar sus derechos es recurrir al juicio sumario general declarativo que establece la Ley de Propiedad Intelectual. Si bien es un juicio sumario,
Todos sabemos que se trata de un juicio que es bastante largo, que es bastante costoso y que puede terminar con cualquier resultado. Su resultado es bastante incierto. Durante todo este procedimiento, por supuesto, las entidades, los usuarios pueden negociar la tarifa que quieran. En tercer lugar, la ley establece como poder de contrapeso a este supuesto poder que tendrían las entidades de gestión colectiva la posibilidad de que los usuarios puedan agruparse en asociaciones. En este punto es importante, acá no estamos hablando tampoco de cualquier tipo de usuario, aquí por lo general estamos hablando de grandes empresas, empresas que participan en mercados oligopólicos, y que además la ley les permite asociarse, agruparse en asociaciones para negociar vis a vis con las entidades de gestión colectiva. Además, en el caso particular de Chile Actores, su principal cliente, o de alguna manera el principal usuario de sus derechos, además es el principal gremio que contrata a sus actores, es decir, la televisión abierta. Por lo tanto, ya este punto demuestra que existe un equilibrio de poderes bastante fuerte y en general, si tuviésemos que pesar ese equilibrio de poderes, el peso está en el lado de los usuarios, no de las asociaciones. Como si ello fuera poco, además la ley establece un mecanismo adicional, que es este mecanismo de la mediación y arbitraje. Este mecanismo de mediación y arbitraje únicamente puede ser iniciado por las asociaciones de usuarios. Este mecanismo de arbitraje, como bien se ha dicho, no ha sido utilizado nunca, pero no ha sido utilizado porque las asociaciones no han querido. No es verdad que no exista el quórum. El mismo Anatel reconoció que existía el quórum suficiente. Dice que Anatel, o dicen también los demás usuarios, que supuestamente habrían dos árbitros, o un árbitro y un mediador que estarían como objetivamente inhabilitados para poder participar en estos procedimientos por pertenecer o prestar servicio a una entidad de gestión colectiva. Por favor, ¿de qué manera eso los puede inhabilitar para ejercer su habilidad de árbitro, de mediador respecto de otras entidades de gestión colectiva? De hecho, esta inhabilidad es tan superficial que uno de estos árbitros es socio de un estudio que en estos mismos autos está representando a dos usuarios, que es el estudio Alessandri. Porque estos usuarios no tienen ningún miedo de representarse con este estudio si supuestamente este árbitro sería tan imparcial. La verdadera razón de por qué los usuarios no gatillan estos mecanismos es porque las entidades no tienen un mecanismo eficaz de cobro. Y como no tienen un mecanismo eficaz de cobro, para ellos es mucho más fácil esperar que los demanden en un juicio sumario. Por eso los usuarios no tienen muchos incentivos de sentarse a negociar. En último lugar, este mecanismo de arbitraje, como bien se ha dicho, se resuelve a través de un sistema final offer. Este sistema es adecuado y es consistente con un sistema que lo que pretende es que las partes negocien bilateralmente. La idea acá es que no haya una fijación de estas tarifas por parte de un tercero, porque esa no es una buena solución. Ya explicaremos por qué. En este sentido, es importante recalcar que evidentemente este sistema tiene fallas, pero estas fallas no son de libre competencia y en ningún caso van en beneficio de las entidades de gestión colectiva. Por ello, en términos prácticos, las entidades de gestión colectiva por lo general no logran cobrar a sus usuarios. Tienen problemas enormes para sentarse a negociar con ellos y cuando logran negociar con ellos, que es el 100%, al menos en el caso en el caso de Chile Actores, el 100% de las tarifas que se cobran son tarifas negociadas bilateralmente, se logran negociar tarifas que son sustancialmente inferiores a las tarifas publicadas. De hecho, en el caso de Chile Actores, en el caso de la televisión abierta, como se verá, son alrededor de un 25% de las tarifas publicadas. No son rebajas del 10%, no son rebajas del 20%, como estas tarifas se fijan en procedimientos de negociación donde quien tiene más poder son los usuarios. Estos elementos fueron el fundamento de la resolución de término del Tribunal de Defensa Libre y Competencia. Acá el tribunal no fue superficial, no es que haya dejado de analizar cosas. Hubo más de un año en que se estuvieron agregando pruebas, la Fiscalía opinó, todos opinaron. ¿Y cuál fue la conclusión del tribunal? Es que la solicitud no descansa en ninguno de los supuestos que contempla la ley para que pueda formularse una posición normativa. Es decir, no hay un problema de competencia que se pueda solucionar con la dictación de una nueva ley o con la modificación de las leyes existentes. El proceso de fijación de tarifas, declaró el tribunal, no es contrario a la libre competencia, porque si bien contempla una etapa inicial donde las entidades de gestión colectivas pueden determinar unilateralmente su precio, posteriormente establece espacios de negociación en que tales entidades no se ven particularmente favorecidas. Aquí el tribunal reconoce explícitamente, porque así fue demostrado y así demuestra toda la evidencia acompañada en estos autos, que el poder de negociación no favorece a las entidades de gestión colectiva.
Hasta acá, estas razones son suficientes para que se rechace los recursos de reclamación. Es evidente que el problema de competencia, la supuesta habilidad de las entidades de gestión colectiva para poder fijar precios, la supuesta falta de contrapesos, es falso. Sin embargo, acá nos detendremos un poco más para explicar cuál es la lógica económica de estos derechos y por qué es razonable que se fije estas tarifas. La lógica económica de estos derechos funciona de la siguiente forma. Las obras audiovisuales, por lo general, son muy costosas de producir, pero su explotación, cuando se fija en cualquier registro, tiene un costo marginal igual a cero. ¿Qué quiere decir esto en palabras simples? Hacer una película es carísimo. Pasarla por televisión una y otra vez tiene un costo cero para el dueño de la cadena de televisión. Tiene un costo marginal casi igual a cero. De este problema económico se derivan básicamente dos conclusiones que son muy importantes. En primer lugar, los artistas que participan en la creación de estas obras de alguna manera compiten con los registros de ellas. Este caso extremo lo podemos ver, por ejemplo, con la piratería, donde no se paga ningún royalty, ningún derecho. Cuando un libro, por ejemplo, lo empiezan a vender los piratas, lo que termina haciéndose, se perjudica al autor, que pierde los incentivos para poder crear nuevos libros. O cuando una teleserie se repite una y otra vez, los mayores perjudicados son los actores que no tienen, cuyos servicios para crear nuevas teleseries simplemente no se contratan. De ahí también viene una segunda conclusión que es muy importante para entender este problema. Dado que los costos de explotación de las obras fijadas es igual a cero, sus ingresos, por definición, son una renta. Todo lo que se ingresa, todos los ingresos que produce la explotación de estas obras, son una utilidad para quien los explota. De ahí, en relación a estas dos conclusiones, es que las sociedades en general, nuestra en particular, han decidido que es justo que las rentas que produce la explotación de estas obras se repartan no solamente en quien las explota, sino también en quienes ayudaron a producirlas. Y de ahí también podemos derivar que en realidad cuando estamos hablando de un mecanismo de fijación de tarifas, como en este caso, de este tipo de derechos, de lo que estamos hablando es de un mecanismo de repartición de rentas. Y un mecanismo de repartición de rentas, tal como dice la literatura y toda la literatura económica, es que en el caso del mecanismo de repartición de rentas, la negociación bilateral es un mecanismo eficiente. Acá no estamos, por eso tampoco tiene mucho sentido comparar este mecanismo, por ejemplo, con la fijación de tarifas de telecomunicaciones. En la fijación de tarifas de telecomunicaciones lo que se hace un análisis de costos, se hace un análisis de servicios, un análisis para entregar una rentabilidad social. Aquí lo que estamos haciendo simplemente es repartir rentas entre quien explota una obra y quienes han participado en su producción. Sin perjuicio de lo dicho hasta acá, también es muy importante recalcar que las tarifas que publican las entidades de gestión colectiva, que no son las tarifas que cobran, las entidades de gestión colectiva, lo reitero una y otra vez, en general no cobran ninguna tarifas. Actores en particular no cobran ninguna de las tarifas que tiene publicadas. Pero sin embargo, las tarifas que tienen publicadas no son abusivas, no son arbitrarias, ni tampoco son irracionales. Lo usual es que las entidades de gestión colectiva fijen sus tarifas a través de estudios internos, a través de estudios comparados. En el caso de Chile Actores, la última fijación tarifaria del año 2018 fue realizada a través de un estudio de economistas profesionales, los señores Harrison y Villena, quienes hicieron una comparación de de varios sistemas en el mundo y llegaron a la conclusión de cuáles debían ser las tarifas de Chile Actores. A pesar de esta racionalidad, obviamente, ni siquiera son esas las tarifas que cobran. En segundo lugar, las tarifas publicadas no son especialmente altas, en general se encuentran en línea con las tarifas que se publican en otros países e incluso son más bajas. De ahí que en estos autos no podemos encontrar ni una evidencia acompañada por las consultantes y que señale que en Chile se están cobrando tarifas abusivas o algo por el estilo. En tercer lugar, esta misma necesidad de justificar tarifas, de hacer estudios y todas estas cosas, a pesar de que la ley no lo establece, simplemente da cuenta que las entidades de gestión colectiva están en una situación muy desmejorada. El gran problema que tenemos las entidades de gestión colectivas es que no logramos que nuestros usuarios se sienten a negociar y no hay ningún mecanismo de presión, o el mecanismo de presión, que es el juicio sumario, es un mecanismo sumamente caro y sumamente inconveniente. Luego, las tarifas que efectivamente se cobran son las que se acuerdan bilateralmente. Vuelvo a reiterar, el 100% de las tarifas que cobra Chile Actores son acordadas en procesos de negociación con sus usuarios. Estas tarifas siempre son sustancialmente inferiores a las publicadas. Por ejemplo, en el caso de la televisión abierta, la tarifa publicada corresponde a un 2% de los ingresos de explotación. En circunstancias que hasta el año 2017, la televisión abierta pagaba un equivalente a un 0,54% de sus ingresos publicitarios.
Este punto también es importante por otra cosa. Luego de diciembre del año 2017 se venció el acuerdo que teníamos con Anatel y, en teoría, empezaban a regir las nuevas tarifas. Pues bien, desde el año 2017 y hasta fines del año 2019, ni Anatel ni sus miembros pagaron un solo peso por concepto de uso de los derechos que administra Chile Actores. Chile Actores no tiene cómo cortar esos derechos, Chile Actores no tiene un mecanismo eficaz de cobro, por lo tanto simplemente siguieron usando. Anatel, que inició precisamente en ese tiempo este procedimiento, que alega que está pagando o que podría llegar a pagar un 10% del concepto de derechos de autor, lo cierto es que simplemente no pagó y no pagó. Pues bien, en el año 2019, por fin se logró llegar a un nuevo acuerdo que estableció términos más o menos similares. Aún así, con un acuerdo, durante el año 2020, la mitad de los miembros de Anatel, la red, TV+, y Telecanal, simplemente han dejado de pagar lo acordado. ¿De qué poder estamos hablando? ¿Qué capacidad de imponer tarifas puede tener un Chile Actores? ¿Qué capacidad de imponer las tarifas que supuestamente tendríamos cuando ni siquiera se pueden cobrar, cuando ni siquiera con un acuerdo acordado bilateralmente, negociado arduamente, las partes lo cumplen? Obviamente, esto es porque las entidades de gestión colectiva no cuentan con un poder de mercado sin contrapeso. Como ya hemos dicho, la mayoría de los usuarios pertenecen a industria oligopólica. La ley les permite agruparse. Las entidades de gestión colectiva dependen tanto de los usuarios como los usuarios dependen de ellos. Este es un punto bastante importante que también ha sido mencionado. Para las entidades de gestión colectiva no tiene ningún sentido bloquear la explotación de estos derechos. Si estos derechos no se explotan, las entidades de gestión colectiva no reciben nada. Está en interés tanto de los usuarios como de las entidades llegar a un acuerdo y que estos acuerdos se respeten y que se distribuyan las rentas que producen la explotación de estas obras. Lo que pasa es que los usuarios simplemente creen que no deben pagar nada o simplemente les parece que cualquier precio es abusivo y es una imposición. Y por eso la mayoría de las veces simplemente no pagan. ¿Y qué es lo que hacen los usuarios? Usualmente, los usuarios cuando están en estas negociaciones, y yo lo he visto, me ha tocado verlo, lo que dicen es, si no te gustan mis condiciones, demándame. Demándame en un juicio civil, un sumario, que va a durar muchos años. Por eso, por lo general, los entidades de gestión colectivas agachan su cabeza y dicen, ok, lleguemos a un acuerdo. ¿Y por qué? ¿Qué tipo de discusiones dan estos juicios civiles? Pues bien, acá voy a citar un ejemplo del tipo de argumentos que dan los usuarios en este tipo de juicios. Este es el caso de TVN en el juicio rol 20.732 del año 2010, en el sexto juzgado civil, en que TVN alegaba que no quería pagar los derechos a Chile Actores porque habría una infracción a sus propios derechos de propiedad intelectual, porque estas serían obras hechas por sus trabajadores. Estamos hablando en un tiempo en que los canales de televisión ni siquiera reconocían a los actores como trabajadores, y sin embargo, para términos de propiedad intelectual, estas eran obras hechas por sus trabajadores. Esto obviamente sin perjuicio que los derechos están establecidos de manera expresa en la ley. Pero el segundo argumento que da es incluso más decidor. El segundo argumento que daba TV en este juicio era que este derecho era ilegítimo, puesto que, cito, fue fruto de la presión realizada por la corporación demandante para lograr un estatuto especial, desigual y arbitrario. Es decir, Televisión Nacional de Chile decía, yo no quiero pagar porque considero que la ley es ilegítima. Estamos hablando de la ley 2243, que fue aprobada, como pocas leyes en este país, por la unanimidad del Congreso. Y sin embargo, ni siquiera eso era suficiente para que los canales de televisión, los usuarios, pagaran sus tarifas. Este hecho es bastante decidor y explica de alguna manera por qué los Anatel y los usuarios quieren cambiar el modelo. Históricamente en nuestro país, estos derechos se han considerado como ilegítimos. Si bien acá dicen, no, queremos pagar, reconocemos todos estos derechos, reconocemos las entidades, es mentira. La mayoría de las veces no pagan. A la mayoría de los no pagan. Cuando escuchan a las otras entidades de gestión colectiva van a ver que hay algunas que simplemente reciben cero, que no han logrado negociar ni una sola tarifa para ellos. Y lo cierto, claro, si es que consideran que estas tarifas son ilegítimas, mal podrían considerar razonable sentarse con ellos a negociar. Y por ello lo que quieren es cambiar un sistema bilateral que establece resguardos dentro de todo y que finalmente, efectivamente, produce tarifas negociadas y con ello, que son tarifas relativamente eficientes o eficientes desde la perspectiva de la libre competencia, por un sistema donde hay una fijación fijada por un tercero. Obviamente pretenden que la fijación por un tercero va a suponer tarifas más bajas, lo cual nosotros no estamos de acuerdo, o sea, no vemos necesariamente que sea así. Y también establecen que creen que con este sistema de fijación por terceros, en teoría, van a ahorrarse los costos de negociación que tendrían con
quienes suponen que tienen derechos ilegítimos. Pues bien, si bien no es un problema de libre competencia, esto es un problema de diseño institucional, y esto tiene que quedar muy claro. Si es mejor o es peor un sistema de negociación o un sistema de fijación por terceros, no es un problema de libre competencia. Pero entrando en ese problema, la negociación bilateral es superior a la fijación de tarifas por un tercero. A diferencia de la fijación por terceros, la negociación bilateral no tiene el problema de que pueda fijar tarifas subóptimas. Un tercero efectivamente sí podría hacerlo porque no conoce y le falta información, no tiene conocimiento de para qué lado deben ir y efectivamente podría influir, por ejemplo, en la producción de obras audiovisuales. Por ejemplo, sería, ¿qué pasaría si un tercero fija al precio cero el uso de estos derechos? Pues bien, prácticamente lo único que tendríamos todo el día sería repeticiones de telenovelas y repeticiones de producciones envasadas y prácticamente no habría producción. De hecho, en efecto, algo así es lo que está pasando hoy en día cuando los canales de televisión han ido desmantelando sus áreas dramáticas y básicamente están pasando repeticiones de obras que ya tenían antes. En segundo lugar, como no existe un mecanismo objetivo para valorizar este tipo de bienes, son las partes quienes tienen la mayor información para poder lograr un precio óptimo. Un tercero no tiene esta información. Y para más remate, en un caso que fuese un tercero, un proceso adversarial, las partes tienen todos los incentivos para ocultarle la información con la intención de que la decisión de este tercero lo favorezca. El mecanismo de negociación es un mecanismo que finalmente termina haciendo que las partes estén de acuerdo, sobre todo en un caso donde las dos partes se benefician de la explotación de estos derechos. Y por último lugar, que es bastante importante también, la fijación de precios es más costosa que la negociación bilateral. La diferencia, por supuesto, es que en el caso de la negociación, que de la fijación por un tercero sea hecha por una entidad estatal, estos costos los asume la sociedad entera y no las partes que están negociando. En cambio, en el caso de la negociación bilateral, las partes tienen que sentarse, negociar, conversar y resolver. Este punto también es muy importante señalar que el mecanismo de mediación y arbitraje es un mecanismo que si se activara, si los usuarios lo activaran, es un mecanismo que de alguna manera resguarda con bastante fuerza el equilibrio de poder de las partes. Por una parte, como se había dicho antes, las partes, hay un mediador que está vigilando que ninguna de las partes se extreme, y si no se llega a acuerdo en ese contexto, como el árbitro solamente puede elegir entre una de las dos propuestas, ninguno de los dos tiene ningún incentivo para establecer propuestas radicales. Porque si lo hace, obviamente arriesga que el árbitro elija la propuesta del frente. El sistema es eficiente y tiene sentido. Lamentablemente, los usuarios han decidido no utilizarlo. Pues bien, con esto quiero concluir el alegato y quiero reforzar las ideas principales. La aplicación del artículo 18, número 4 del Decreto Ley 211 requiere de la existencia de un problema de competencia derivado de una norma o falta de esta. El supuesto problema de competencia que ha alegado Anatel es un problema que no existe. Las entidades de gestión colectiva no tienen poder sin contrapesos. La ley establece muchos contrapesos, ni tampoco tienen la posibilidad de imponer unilateralmente las tarifas de usuarios. Con suerte, las entidades de gestión colectiva logran negociar con algunos usuarios, los que se dignan a sentarse a negociar, y siempre terminan cobrando tarifas negociadas bilateralmente, que son marginalmente las tarifas que se publican, son muchísimo más bajas. La ley de propiedad intelectual establece un sistema de negociación bilateral que sin duda tiene imperfecciones, pero no es contrario a la libre competencia. Es eficiente desde la perspectiva normativa. Y obviamente estas imperfecciones que tiene el sistema de ley de propiedad intelectual no van en beneficio de las entidades de gestión colectiva, sino que van en beneficio de los usuarios. Por supuesto, si los usuarios creen que los derechos de propiedad, de propiedad intelectual que deben pagar a los ejecutantes, a los compositores, o los derechos que gestiona la entidad de gestión colectiva son ilegítimos, ningún precio, ninguna tarifa va a ser suficiente para satisfacer sus intereses. Pero no debemos olvidar que estas tarifas no son tarifas sobre costos, son tarifas que en el fondo definen una repartición de una renta. Y no son los usuarios, ni son los artistas, ni son las entidades de gestión colectiva quienes han considerado que debe de remunerarse también a las personas que producen estas obras. Es la ley, es la sociedad, somos todos que consideramos que es justo que así sea. Pues muchas gracias. Por estas razones solicitamos que se rechacen en todas sus partes las reclamaciones presentadas por Anatel y los demás usuarios. Muchas gracias. Muy bien, señoras y señores abogados, la audiencia continuará el día martes 28 a las 8:30 o un cuarto para las 9 y se verá
o a continuación de las causas agregadas si las hubiere. ¿Mm? Entonces queda suspendida la audiencia hasta el día martes a las 8:30, 8:45. Muy buenos días.